Bien, buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento divino, develado y revelado que se entrega únicamente para los tiempos del fin. Una sabiduría en misterio. A través de la noche revelamos el símbolo y la parábola del contenido en las Sagradas Escrituras. El Cristo nos enseña a la multitud en símbolos y en parábolas para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entienda y no se salve. Y añade, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. O sea, ¿quiénes son las multitudes? Son la mayoría de la humanidad. Eso es que se dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Vamos a suponer que la humanidad tenga 9.000 millones de habitantes. Comparativamente, podríamos decir que 8.000.500.000 pertenecen a las multitudes y 500.000 pertenecen a los pocos. Los pocos son aquellas personas que a través de todos los tiempos se han preocupado por conocerse a sí mismo y conocer el porqué de su existencia, de investigar, de comprobar, de conocer. La gnosis, como sabiduría, es un conocimiento práctico, científico. Hay que comprobarlo, porque en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. En todo caso, aquí tenemos técnicas, métodos y procedimientos para que cada cual compruebe los misterios del universo y de los dioses. Estamos hablando de la ley del karma. Decíamos, por ejemplo, que el karma hay de varios tipos. Hay karma nacional, por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos está viviendo prácticamente un karma nacional con esos incendios que hay en Los Ángeles. Los Ángeles, allá en esas partes donde están los artistas de cine, los grandes millonarios del cine, etcétera. Las casas, la mayoría han sido quemadas. Han destruido 1.000 casas y edificios y han sido evacuados más de 100.000 personas. Han habido 5 muertos nada más, pero es un karma nacional porque tiene preocupado a todos los Estados Unidos porque es un incendio que todavía no se ha podido extinguir, todavía se está dando. Y ese es un karma nacional. Hay un karma, por ejemplo, hablando del karma familiar. El karma familiar hay de varios tipos. Por ejemplo, hay un karma familiar por enfermedad. Por ejemplo, en una familia todos mueren del cáncer, la mayoría. En una familia aquí en Barranquilla a los 14 años todos quedan paralíticos. Un síndrome, no sé qué nombre tendrá. En una familia todas las mujeres quedan embarazadas, ¿ya? O todas las mujeres, ninguna se puede casar, etcétera, etcétera. Entonces, el karma, por ejemplo, de tipo económico, todos pasan trabajo. Un karma de tipo de vicio. eh, la mayoría de las familias toman trago, fuman droga, meten droga, etcétera. Entonces, hay unos karmas familiares, o sea, uno tiene el papá que se merece, la familia que se merece, la mamá que se merece, la situación económica que se merece y la salud que se merece y el campo del amor que se merece. Todo eso está. Existe lo que llama la predestinación, o sea, uno en cada vida va sembrando y va recogiendo. A veces recogemos un poco en la misma vida, a veces lo recogemos en próximas vidas, pero todo, nada se queda sin pagar. Lo bueno se nos paga y los malos se nos cobra. Esto aparece en las Sagradas Escrituras, aparece en la ley del karma. Y vamos a ponerle los versículos de la Biblia y vamos a ponerle unos ejemplos del maestro Samuel que nos existen, entrega para aclarar esto. Nos dice, por ejemplo, en Gálatas, las Sagradas Escrituras, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos.
si no desmayamos. Eso nos lo enseña en Gálatas 6. En Éxodo 21, 12, 23, 25 nos enseña. El que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas si hubiere muerte, pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, todo lo que uno hace en cualquier sentido, en cualquier nivel, tiene que pagarlo. Y el maestro Samael nos lo pone con el siguiente ejemplo. Nos enseña el maestro Samael textualmente. Sucedió que un joven y tres compañeros amigos salieron, salieron de viaje desde México hacia los Estados Unidos, pero tuvieron un acontecimiento trágico. El carro en que viajaban fue golpeado por otro y en él tuvo contragolpes con otros vehículos que también circulaban por la carretera, con un saldo de 2 muertos y de 2 heridos. Veamos lo que pasó en ese accidente. Dice el maestro Samael, cuando investigué en los mundos internos de conciencia, en los mundos superiores, pude evidenciar lo que es la ley de la predestinación. Uno de los muertos, el primero de ellos, murió en forma instantánea, pereció en el preciso momento del choque. Otro sufrió quemaduras de tercer grado y después de 20 días exhaló el último aliento. El tercero fue el conductor del coche, el cual solo tuvo una leve dislocación del brazo y una pequeña herida en una pierna. Y otro, el cuarto, sufrió tan solo una leve herida en la cabeza. Investigué especialmente a los tres primeros y el resultado fue el siguiente. Quien pereció primero había vivido en México durante la época de Porfirio Díaz. Es claro que ha sido un rico muy poderoso, un gran hacendado, muy déspota, que gozaba atropellando a los pobres trabajadores, echándole los caballos sobre los campesinos en los caminos, ¿verdad? Luego los campesinos les echaba los caballos encima. Ese murió instantáneamente en el toque del maestro Samael. Quien muriera de quemaduras graves había cometido el error de echar gasolina sobre los cuerpos de sus hermanos cuando estos dormían en la noche y luego les había prendido con gasolina. Este había sido su delito más grave en su vida anterior y ahora perecía entre un carro incendiado con quemaduras de tercer grado y duró 20 días vivo con esas quemaduras. Añade el maestro. En cuanto al tercero, había hecho sufrir a un joven en su pasada existencia. Resulta que en pandilla de muchachos lo habían golpeado y le habían dislocado un brazo, jalándoselo violentamente. Ahora recibía la consecuencia del accidente. Así pues, cada cual siembra y nace con su propio destino. Ahora, la pregunta es, ¿podría ser modificado el destino? Claro, haciendo, pagando el karma correspondiente. Uno va haciendo buenas obras en la vida y obras de caridad, obras de misericordia, etcétera, y uno va pagando, haciendo buenas obras, porque es que cuando a uno le van a cobrar un karma en el Palacio de la Justicia Divina, lo pesan en la balanza. Si ha hecho buenas obras en esta vida y tiene con qué pagar, no le cobran. Si no ha hecho buenas obras, le cobran. Es más, los dioses nos ayudan a nosotros, porque por ejemplo, cuando Dios, cuando le van a cobrar un karma a uno, y el Padre, porque el Padre divino de cada uno, el Padre interno, ese que dice en la Biblia, no llaméis a Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre que está en los cielos. Existe el Padre físico, pero existe el Padre espiritual.
Entonces, nuestro Padre Espiritual no quiere que uno sufra ni que uno le pase algo. Claro está que Él respeta la ley del karma y hay que pagar. Mas, sin embargo, Él nos ayuda. Por ejemplo, que a través de los sueños, en visión de sueño. Una persona se ve desnudo, caminando desnudo por la calle. Quiere decir que no tiene nada ante las leyes de Dios y le van a cobrar un karma. Pero muestran como unos 15, unos 20 días anteriores y para que haga obras buenas y logre pagar y no tenga que pasar por ese sufrimiento. Yo conocí un amigo que era chofer de taxi y le mostraron en visión de sueño en esa misma noche que él iba a morir de muerte violenta. Y al otro día, pues, él hizo un negocio con Dios, hizo una promesa, apenas se levantó, hizo una promesa con Dios. Y, y esa noche, esa tarde, al otro día, tenía un carro, lo atracaron, lo iban a matar. El hombre salió, sacó un revólver para matarlo, eran tres, y uno de ellos le dijo: "Hombre, no lo mates, que parece que es buena persona". Y no lo mataron. Él ese mismo día hizo la buena obra que había prometido. Él se había visto prácticamente muerto. Pues nosotros acá pues tratamos de, primera medida, de no hacer lo malo. No lo malo, entonces qué buena obra va. Hay gente que hace lo malo y hace buenas obras, pero no alcanza las buenas obras para pagar lo malo que está haciendo. Dice el divino Cristo en sus bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir hambre y sed de justicia? Hombre, que hacen buenas obras para pagarle a la justicia divina y nos perdone el karma. Claro está que eso de las buenas obras no va a nacer así en el corazón de los seres humanos, así nada más, porque no somos egoístas. Al yo egoísta no le gusta dar, no le gusta ayudar. Somos envidiosos, somos orgullosos. El yo orgulloso comete errores. Somos lujuriosos, el yo de lujuria comete errores. Somos iracundos, el iracundo comete errores, hace daño. Entonces nosotros en la noche lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos para conocer nuestros defectos, eliminarlos, despertar conciencia. Y esa conciencia que nosotros vamos despertando, pues nos va a servir para que nazca el amor, la caridad, la compasión en nosotros y ayudemos a las demás personas. Porque, por ejemplo, yo conocí la noche, cuando yo conocí la noche, yo estudiaba en la universidad, pero yo no creía en nada para esos momentos, porque las religiones, pues, a las que había habido ninguna me convencía, yo no cometía errores. Entonces, ahí en ese momento, yo trataba de ayudar a la gente, a lo mínimo, porque ya es algo que uno ha hecho ya de vidas pasadas y lo trae. Más sin embargo, esos yoes no lo dejaban a uno ayudar a la humanidad. Cuando yo conozco la gnosis, y precisamente cuando escuché esta conferencia de la ley del karma, lo primero que dije: caramba, yo todas las cosas malas que he hecho, entonces voy a hacer buenas obras, vamos a llevarle este mensaje a toda la humanidad que sufre, y en virtud de eso, la divinidad, pues, eh, me ha, me ha permitido pagar muchos karmas. ¿Verdad? O sea, yo les puedo decir a ustedes que a mí me han perdonado la vida durante 14 veces y me han hecho ayuda de toda clase. Hay karmas que no he tenido el capital cósmico para pagar y los he tenido que pagar con mucho dolor. Y eso nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Creamos o no creamos, porque Dios no tiene que ver con las creencias de los seres humanos, porque el mismo Cristo dice en las Sagradas Escrituras: las cosas de Dios, lo invisible, lo espiritual, el cuerpo astral, las vidas pasadas, la ley del karma, etcétera, para los ojos de la carne son locura. O sea, la mente y la razón jamás pueden comprender estas cosas. Además, no, yo les hablo a ustedes de la ley del karma, el maestro también nos entrega estas enseñanzas, pero eso la mente la procesa a través de lo que uno tiene aquí adentro en el subconsciente. Y esta
enseñanza logra pasar a la conciencia, entonces nosotros sí, pues, y después tenemos que comprobar, porque estas leyes del karma hay que comprobarlas, verificarlas internamente, a través de nuestra alma, en el Palacio de la Justicia Divina, etcétera, y ahí sí vamos a comprender lo que es la ley del karma. Mientras tanto, no, seguiremos cometiendo el karma, y muchas veces entregando la enseñanza y cometiendo el karma, porque no hay arrepentimiento. Dice el maestro Samuel que cuando una de las condiciones para eliminar los defectos, primero es conocer. Todo defecto para ser eliminado debe ser previamente observado porque no podemos eliminar a un enemigo que no conocemos. Entonces, tenemos que practicar con la autoobservación para verlo. Y después y tenemos que comprenderlo, el daño que hemos hecho, el daño que nos hemos hecho, las consecuencias que podemos tener, enjuiciarlo, hacerle una disección del defecto para poder ser eliminado, nos enseña el maestro Samuel, debe realizar, si no hay disección, no hay eliminación. Es una mujer y te gustan los ojos, tienes que eliminar esa parte. Madre de Virgen, Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto que le gustan los ojos de Carmen. Y si es la voz, elimíneme este defecto que le gusta la voz, y si es el cabello, y si es las piernas, y si es el caminado, y si es el perfume, etcétera, etcétera. Todo hay que eliminarlo, parte por parte, y no puede ser eliminado. Y segundo, tiene que haber arrepentimiento, tiene que hacerse la disección parte por parte. Porque hay personas que le pueden hacer la disección, pero no tiene arrepentimiento y sigue cometiendo los errores. O sea, los dos juegan con uno y el mismo trabajo psicológico de la conciencia. Este trabajo es muy práctico, pero tenemos que despertar conciencia para tener una comprensión interior. Yo los invito a las personas, pues, a que visiten nuestra página en internet, www.anabel.org, visiten toda nuestra página, fíjense en los cursos gratuitos de psicología, llévenlos a la práctica, estudien las obras del maestro Samael, y vamos a hacer algo por nosotros mismos, por nuestro autoconocimiento. Bueno, entonces decíamos pues que cada uno pues va sembrando y va recogiendo en cada existencia. Pero uno no sabe ni qué es lo malo ni qué es lo bueno, porque ahora el aborto es legal, hay una cantidad de cosas que son legales, ¿ya? Hijos deseados y no deseados, ¿ya? Entonces hay libertad de género, que libre personalidad, el pelado tiene libre pues hacer lo que quiere, etcétera, etcétera. Ya los valores, el materialismo ateo de estos tiempos del fin, todos los valores se han perdido, han sido adulterados, todo el conocimiento ha sido adulterado, todo el conocimiento, yo les podría explicar, pero este no es el tema ahora, que todo, la psicología no es psicología, porque la psicología niega el alma, la psicología habla de hijos deseados y no deseados. ¿Quién ha dicho que los psicólogos están autorizados para determinar quién viene o quién no viene de la existencia? Eso es tremendamente equivocado. Y así podríamos afirmar de la sexología, que la masturbación no tiene ninguna consecuencia, que las relaciones anales son una opción. Eso es totalmente falso. Y así podríamos enfocar la antropología, que el hombre procede de la evolución del animal, de una cucaracha, por último, de un simio. Falso. De la teoría del Big Bang, de la astronomía. Falso. Entonces la humanidad ha perdido el hilo del conocimiento, no solamente en la parte material, sino en la parte espiritual. Hemos caído en una apostasía, nos hemos alejado de Dios. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para hacer un reencuentro con nosotros mismos y comprobar a través de la práctica estas grandes verdades y encontrar ese hilo de Ariadna que nos va a llevar de las tinieblas a la luz después de haber adquirido el gran crecimiento. Ahora, aclarado el hecho concreto de que el destino puede ser modificado haciendo buenas obras, porque cuando una ley inferior nos enseña el maestro Chamael,
Una ley inferior es trascendida por una ley superior, las buenas obras. La ley superior lava a la ley inferior. Dice el maestro Samael, haz buenas obras para que pagues tus deudas. Hay necesidad. Ahora, vamos a hacer las buenas obras por amor, no por interés, porque si usted la hace por amor, siente amor, entonces hay misericordia. Si usted la hace por pagar el karma, etcétera, entonces te la pagan sencillo. De todas formas, te la van a pagar, pero sencillo. Por ley del karma, el que roba será robado, pero multiplicado, porque todo es, dice, dice, no juzguéis, con la vara que mides serás medido y con ventaja. Vamos a entender esto de la ventaja. Cuando el Maestro Jesucristo está con sus discípulos, como dice la Biblia, con 5.000 discípulos, y un apóstol le dijo, Maestro, esta gente necesita de comer. Entonces el Maestro le dijo, consígueme unos panes y unos pescados. Entonces estaba Marcos, el del Evangelio, te estaba vendiendo unos pescados y unos panes, y el apóstol le dijo, el maestro que si se los das. Entonces dice Marcos, nada más tiene que pedirlo porque todo es de él, o sea, todo es de Dios. Entonces el Cristo le dice, recibirás el ciento doblado de todo cuanto has dado. Ahora, si uno coge y le quita, entonces le van a quitar también el ciento doblado y entonces uno está robando y ahorita que uno se está embarcando para venir de miserable en otras existencias robando. Uno no debe robar sin un lápiz, ¿no? Porque todo eso hay que pagarlo. Bueno, el que mata será muerto en esta o en otras vidas, en otras vidas. Más las consecuencias. Una persona mata a otra. La otra tiene su mujer, como conocí un caso, y tenía sus 3 hijos, era un señor. Y la mujer quedó en la miseria y los hijos quedaron huérfanos en la miseria. Y, y después se fueron a pedir limón en la ciudad capital. Ese señor que mató al otro, él tiene que lo van a matar por ley del karma. Segundo, ese señor tiene que pagar el dolor, el sufrimiento de esa mujer. Tercero, ese señor tiene que pagar esos 3 niños que quedaron huérfanos y en la miseria. Él tiene que pagar uno por uno el sufrimiento y la miseria de cada uno de esos niños. O sea que la culebra se vuelve bastante grande. Ahora, a una persona mata a otro, vamos a suponer, 20 años de cárcel, o 25 de acuerdo con la gravedad de lo que pasa. Entonces, 25 años de cárcel y no ha pagado nada. La cárcel es como la ventaja, porque el primero mató y las consecuencias simplemente le cobran aquí el aspecto legal de la justicia terrenal. Pero el aspecto espiritual de la justicia kármica, ahí no se lo están cobrando, eso viene, eso la justicia terrenal viendo así como una parte de la ventaja. A veces, a veces los karmas son dolorosos y uno no sabe qué es lo que está haciendo. Y el que está haciendo, lo coge un yo y lo esclaviza, y él se cree el rey del mundo y se la está embarrando, y no sabe que se está ganando unos karmas terribles. Por ejemplo, aquí, y ya lo he dicho, no es un ejemplo, pero es clásico. Aquí en Barranquilla, una jovencita de Sena se graduó y en el Sena, y entonces ella puso un aviso ahí en internet de que estaba buscando trabajo, y entonces un señor que se hacía pasar por topógrafo, entonces le dijo que él le tenía un trabajo como su secretaria, entonces quedaron en encontrarse en tal parte. Entonces, como él dijo que era topógrafo, entonces, vamos, pues necesito medir un terreno, y lo llevó por allá para una parte, etcétera, donde no habían casas, ese que era el terreno, y la metió por un camino, estaban midiendo el terreno, y había ahí un cambuche que él había hecho previamente, de ahí cogió y la violó, y no sé si fue que la muchacha gritó y toda esa cosa, y la mató a esa muchacha. Eso fue un escándalo aquí. Apareció en la televisión, apareció en la prensa. Los estudiantes del SENA hicieron protesta.
toda la sociedad protestó y resulta que ya él lo había hecho antes, pero como había estado en la policía, era ex policía, había logrado ser libre, pero esta vez no fue ser, no pudo ser libre. Lo mandaron para allá, para la cárcel, la trama Cuba, y allá a las personas que cometen esos delitos les cobran un karma terrible. Hay como 40 o 50 personas que los violan, uno detrás de otro, y le metieron un palo en el ano, etcétera. Le han tenido que hacer como 3 cirugías. El hombre se ha tratado de suicidar 2 veces. Pero fíjese usted, que cuando estaba haciendo daño, que engañaba a las mujeres, él no se acordaba de lo que iba a pasar. El defecto no sabe qué es lo que va a pasar porque el defecto no le interesa. El defecto hace lo que tiene que hacer. El otro, el cuerpo, que se lo destruyan al otro, ese es el problema del otro. Entonces, nosotros a veces cometemos errores en la vida gravísimos y después ven las consecuencias gravísimas, repito, ya sea normalmente es en la próxima vida, pero a veces cuando las cosas son muy graves nos van pasando cuenta de cobro también como en la misma vida. Entonces, por ejemplo, aquí en el barrio La Chinita, un señor tenía una cadenita de oro, hay cadenitas de oro aquí en un barrio La Chinita, eso no se lo aconsejo yo a nadie. En unos zapatos más o menos buenos, y vino un drogadito, le jaló la cadena, el hombre brincó y trató de defenderse y lo mató y le robó los zapatos. Ese muchacho le roba para consumir droga, pero ya mató a uno, ya lo robó, se está embarcando, viene con una vida miserable en otra vida. Pero esa es la humanidad que sufre. Y hay gentes que cometen errores gravísimos. Por ejemplo, cuando esta cuestión de los paramilitares que les enseñaron, pues, trajeron a un tipo ya de Israel para que les enseñara a cortar cabezas y etcétera, que él confesó que aquí hubo una persona muy importante en el país que lo contrató para eso. Entonces, ellos aprendieron a cortarle la cabeza a las personas, cortarle los brazos y las piernas, una cosa loca, locura, como están haciendo ahora ya en Gaza, que queman a los niños y los matan a miles y miles de niños y de madres, una cosa dolorosa, pero la gente está sembrando y está recogiendo. Yo recuerdo allá por los lados de Remolino, en una vereda, hay un colegio, entonces la gente del pueblo hizo una festividad en el colegio, estaba la profesora del colegio, había una olla grande donde se había hecho la comida para todos los que estaban asistiendo ahí a la celebración, y resulta que llegaron estas gentes y no sé qué problema tenía con la señora y la cogieron a la profesora y la metieron en esa olla hirviendo. Eso saltó la señora y cayó muerta. Espectáculo doloroso delante de niños y padres y madres de familia. Realmente, sinceramente, esas personas que realizan esos actos se les llama sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir sepulcros blanqueados? Que nosotros tenemos el alma embotellada en el pecado, ¿ya? Generalmente en un 97%. Cuando ya el alma queda embotellada en el pecado. Un 100% de las partes divinales del ser se alejan porque ya el alma está esclava totalmente del pecado. A eso se le llama un sepulcro blanqueado. Los sepulcros blanqueados cuando mueren, porque uno cuando muere le dan otra vida, porque uno tiene derecho a un ciclo de vida. Pero cuando es un sepulcro blanqueado y esa persona que es sepulcro blanqueado muere, va directamente para los mundos infiernos. Y próximamente vamos a dictar una conferencia que se llama Mundos Infiernos para conocer cuál es la tremenda realidad, cuáles son los sufrimientos, cuáles son los castigos. Y allá los castigos son 10 años de sufrimiento porque hizo esto, son 10 años exactos, no es más ni es menos. Así es también aquí en la tierra. Usted tiene que pagar una enfermedad durante 8 meses. Va a sufrir la enfermedad durante 8 meses exactos. Ahora, si usted hace buenas obras, posiblemente le van a bajar la cuenta y la enfermedad va a ser de 4 meses,
y entonces el sufrimiento va a ser menos, porque las obras de buenas obras son muy tenidas en cuenta, son cuando, sobre todo cuando son obras de misericordia, con mucho amor por la humanidad. Entonces, esto es interesante conocerlo, comprenderlo. Yo he comprobado todas estas cosas, hermano. Yo estoy hablando de cosas que yo he comprobado. Y cada cosa las tiene que comprobar. Y es más, mientras uno no las compruebe, no las comprende, porque el problema es psicológico. Uno tiene que autoconocer el defecto. El defecto para ser eliminado debe ser previamente observado, primero. Segundo, para ser eliminado debe hacerse la disección, eliminar el defecto en cada una de sus partes. Tercero, si no hay arrepentimiento, no hay nada, no te pueden eliminar ningún defecto, ninguno. Y el maestro Samael dice que esas personas que no tienen arrepentimiento, pues son candidatos del abismo, son casi que habitantes del abismo. Por eso cuando el Cristo ya perdonó a una persona, le dijo, vete y no peques más. Pero uno está aquí pidiendo el perdón y sigue con el cuento. Entonces no hay arrepentimiento, entonces nada, no hay eliminación, mi querido amigo. Esto es lo que nosotros comprendemos y enseñamos aquí en la noche. Es una gnosis, el centro es una gnosis psicológica y revolucionaria. Una gnosis que va al alma de la gnosis, que es los tres factores de la revolución de la conciencia, porque a veces los discípulos nos quedamos con el cuerpo de la gnosis, con los ritos, pero no trabajamos con el alma de la gnosis. Entonces se pierde el hilo del conocimiento. Somos revolucionarios. Y todos los que estamos aquí con nosotros y estamos trabajando, somos revolucionarios. Los que empobrecen y hacen sufrir a los demás, tienen empresas, no pagan lo que deben, los roban, etcétera. Yo conocí un amigo que era economista y trabajaba en un supermercado muy famoso. Entonces yo le contaba, ven acá, ¿y cómo es la cosa en el supermercado, etcétera? Me dijo cuánto ganaba. Y él me contó que una vez para diciembre, el gerente, porque él era ahí el administrador, y si el gerente le dijo al administrador que era el que le reuniera el personal de empleados. Entonces le reunió el personal de empleados. Entonces el gerente dice, el jefe mayor, o sea, el dueño, vamos a hacerle un regalo al dueño de todo esto. ¿Cuál es el regalo? El regalo es que vamos a trabajar horas extras durante este mes, creo que era diciembre, pero no las vamos a cobrar. Es un regalo que le vamos a hacer el dueño de la empresa. Yo le pregunté al administrador, al amigo, ¿quiénes alzaron la mano? Me dice, todos, Ariel. Yo le dije, ¿por qué? Porque el que no la alza lo botaban enseguida. Y eso es un robo. Una empresa que se gana billones de pesos cada año. Entonces, esas gentes que roban vienen en la miseria y si roban bastante, vienen de por dioseros durante varias vidas. El que siembra bien, recoge bien. El que siembra mal, recoge mal. No se les olvide esto. Esto está en las Sagradas Escrituras. Y mi personal lo ha comprobado y cualquiera lo puede comprobar. Pagarán hambre con hambre. Pagarán miseria durante mucho tiempo. Vendrán en la miseria durante varias vidas. ¿Ya? El que pesca con dinamita destruye la naturaleza, destruye la fauna animal. Yo estuve una vez allá en la ciénaga de Ayatel y estábamos entregando la enseñanza, pero me acerqué a la playa y estaba hablando con la gente ahí y me decía que ya no hay pescado. Yo le decía, ¿por qué? Porque aquí los pescadores, primera medida, pescaban, vendían y se tomaban la plata en cantinas. Había una cantidad de cantinas en esa época. Y segundo, utilizaban la dinamita, mataban una cantidad de pescados y eso acabó con el pescado. Esos pescadores que utilizaban dinamita, que eso es un crimen, matar a la naturaleza. Esos, la gente pasan hambre porque están destruyendo la naturaleza, que es la que nos da la vida a través de los alimentos, a través de los animales, etcétera. Eso hay que pagarlo, hay que hacer las cosas bien hechas, hay que escuchar esta conferencia, hay que ayudar a transmitir estas enseñanzas a otras personas. Había otros que pescaban con unas atarrayas que tienen los huecos como muy pequeñitos, entonces pescaban pescaditos chiquitos y me decía
ahí los tiraban en la playa y se tiraban, los pescaditos se morían ahogados. Entonces había que coger esos pescaditos y tirarlos al mar otra vez y hacer unas atarrayas que no cojan, que no cojan esos pescaditos pequeños ahí porque se mueren. Todo eso hay que pagarlo, mi amigo. Vea, usted trabaja en la fábrica de licores, usted trabaja de portero en la fábrica de licores. Los licores, esas son empresas que son dedicadas a crear cosas que van a intoxicar, que van a causar daño a la humanidad. El alcohol es una de las principales causas de cáncer. O sea, son como negocios de magia negra trabajar en esas empresas. Por trabajar de portero, le están cobrando. Uno tiene que trabajar en empresas donde se, sean honradas, que no le hagan daño, que no vendan cosas o que no hagan cosas que le hagan daño a la humanidad. Nosotros tenemos que hacer conciencia de todas estas cosas. Por ejemplo, tenemos los médicos. Los médicos que realizan cortadura de trompa, por ejemplo, una cortadura para que la mujer no quede embarazada. Primero, esa persona aquí entre ustedes y yo pierde el apetito sexual. Muchas veces la abandona el esposo. Yo conocí a una señora y me dijo, vea, señora Ariel, yo tengo un problema. Yo tuve dos hijos con mi esposo y él vino y me mandó cortar la trompa. Yo no quería, yo perdí el apetito sexual, él me abandonó. Después se consiguió otra y tiene tres hijos. Si ese tipo la obligó a cortarse la trompa a ella, él tiene que pagar eso. El médico que le cortó las trompas también es responsable y él tiene que pagar eso. El que creó esos instrumentos y que adelanto científico, por cada muerto que se realice con esos inventos, él tiene que pagar eso. O sea que uno tiene que, hermanito, tiene que venir aquí a la noche y comprobar muchas cosas para no embarrárnosla, porque todos estamos pagando cosas. No, yo no he hecho nada, dice la gente. No, la gente me dice, no, pero es que yo no he hecho nada. Entonces que Dios es injusto, le digo yo, eso no está en la sagrada, pero es porque no han comprobado nada, pero uno cuando comprueba aquí, uno dice, caramba, ¿qué no habré hecho? Ya, uno dice, bueno, Dios mío, aquí estoy pagando el mal que hice, usted perdóneme, ayúdeme, pero ni modo, y puede hacer una promesita, así es que trabajamos nosotros en la noche y en el centro, Anel. Bueno, ya estamos acabando aquí la cuestión del tiempo. Y ya sabes, hay que conocernos a nosotros mismos, hay que practicar la clave de sol, que es la clave que nos entregó el maestro Samuel para autoobservarnos, clave de sol, preguntarnos a cada momento qué estoy pensando, mirar interior y psicológicamente, porque si estamos pensando es un defecto que nos duerme la conciencia. Si estamos sintiendo una cosa en el corazón, como ira, etcétera, es un sentimiento que nos duerme la conciencia. Hacer conciencia de la labor que estamos haciendo. Si estás caminando, camina. Si estás, si estás bañando, te bañas. Pues la gente está bañando y está pensando. Está cocinando y está haciendo varias cosas al mismo tiempo. La gente que hace varias cosas al mismo tiempo, no, esa persona pierde la capacidad de autoobservación. Uno va en el bus y va en el bus, y uno va caminando y va caminando. Y va pendiente, ayuda a la conciencia, uno se da cuenta de muchas cosas. También hay otra condición que necesita el discípulo es la intuición. Maestro Samael nos dice que el discípulo tiene que desarrollar la intuición. Ahora sí, vamos a hacer una meditación. Terminamos, ojos cerrados, una respiración lenta y profunda. Cuando respiramos lenta y profundamente, se activa el parasimpático, que es el centro de la relajación, de la meditación, del descanso. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos el cuerpo totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense, relájense. Vamos a hacer otra respiración lenta y profunda.
átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo, relájense.